viajemos atrás en el tiempo, a una era de antiguos misterios y poderes divinos, al corazón de Egipto, una civilización que se elevaba como un coloso de piedra y espiritualidad a orillas del río Nilo. Aquí, donde los faraones eran considerados dioses y los monumentos alcanzaban el cielo, nació una historia que ha trascendido los siglos. Una historia de fe, desafío y destino que sigue inspirando a millones de almas en el mundo. En esta tierra de contrastes y contradicciones, surge la figura de Moisés, un hombre cuyo legado se entrelazaría con los mismos pilares de la historia y la religión. Criado en la opulencia de un palacio egipcio y destinado a convertirse en el profeta de un pueblo oprimido, la vida de Moisés es un testimonio de la lucha eterna por la libertad y la justicia. Desde su milagroso rescate de las aguas del Nilo hasta su desafiante enfrentamiento con el poder absoluto, su historia no es solo la de un hombre, sino la epopeya de un pueblo entero en busca de su liberación. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo y la fe. Descubre los misterios, los milagros y las verdades eternas que encierra la increíble vida de Moisés, el hombre que dividió el Mar Rojo y cuyo eco resuena hasta nuestros días. ¿Estás listo para explorar cómo un solo ser puede cambiar el curso de la historia? Entonces, prepárate para una historia que se despliega en escenarios de inigualable majestuosidad, donde lo imposible se convierte en leyenda. En el corazón del antiguo Egipto, donde las pirámides se erguían como eternos guardianes del desierto y el Nilo fluía como la arteria vital de una civilización poderosa, un decreto real desató una sombra sobre la tierra. El faraón, gobernante supremo y considerado un dios entre hombres, emitía una orden cruel nacida del miedo. Todos los recién nacidos varones hebreos debían ser arrojados al río Nilo, condenados a una muerte acuosa para prevenir que su creciente número amenazara su reino. En este tiempo oscuro, una luz de esperanza brilló en la casa de una familia hebrea. Moisés nació en secreto, un niño cuya sola existencia desafiaba el edicto del faraón. Su madre, Joquebed, movida por un amor inquebrantable, escondió al bebé durante 3 meses, cada día un riesgo calculado bajo la sombra del temor. Pero cuando esconderlo más tiempo se volvió imposible, ideó un plan desesperado pero lleno de fe. Con manos temblorosas pero determinadas, Joquebed construyó una pequeña cesta de juncos y la cubrió con brea para hacerla impermeable. Colocó a su hijo dentro y lo dejó entre las cañas en la orilla del Nilo, donde las aguas murmuraban promesas inciertas. Miriam, su hermana, fue encargada de vigilar desde lejos, sus ojos nunca apartándose de la frágil embarcación que contenía a su futuro líder. La providencia divina intervino en la forma de la hija del faraón, que descendió al río para su baño ritual. Al descubrir la cesta entre las cañas, sus sirvientas la trajeron ante ella, y al abrir la tapa, encontraron a un bebé llorando. Su corazón se conmovió de compasión, a pesar de su linaje real y las órdenes de su padre, decidió salvar al niño. Moisés, así nombrado porque fue sacado del agua, fue adoptado en el corazón de la familia real egipcia. Criado en los pasillos del poder, educado en todas las artes y ciencias de la época, Moisés creció entre la élite de Egipto. Sin embargo, a pesar de su crianza privilegiada, los ecos de su herencia no se silenciaron, resonaban en la profundidad de su ser, esperando el momento en que su verdadera misión se revelaría. La dualidad de su existencia, príncipe de Egipto por crianza, hebreo por nacimiento, tejía el complejo tapiz de un destino que ningún palacio podría confinar por completo. Después de un acto impulsivo de justicia que lo llevó a matar a un capataz egipcio, Moisés, atormentado por la culpa y el miedo, huyó hacia el lejano y desolado desierto de Madián. Allí, entre la soledad de las montañas y bajo el implacable sol del desierto, Moisés encontró refugio en la sencillez de una vida pastoral, casándose y cuidando el rebaño de su suegro, Jethro. Pero el destino, intrincado y misterioso, aún tejía la red de su llamado. En una jornada como cualquier otra, mientras guiaba el rebaño más allá del desierto, hacia el monte Horeb, un espectáculo sobrenatural capturó su atención. Una zarza ardiendo en llamas, pero sin consumirse, un fenómeno que desafiaba toda lógica y naturaleza. Moisés, impulsado por la curiosidad y una profunda reverencia, se acercó. Fue entonces cuando la voz de Dios resonó, potente y envolvente, desde el corazón de las llamas. Moisés, Moisés, llamó, y él, tembloroso, respondió, «Him aquí». Dios le reveló su misión, liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Este llamado no solo desafió la percepción que Moisés tenía de sí mismo, sino también todo lo que sabía sobre poder y posibilidad. «¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto?»,
preguntó, dudando de su capacidad y buscando reafirmar su identidad y su fe. Pero Dios, con paciencia y firmeza, le prometió su presencia constante y le entregó señales milagrosas, asegurando que no estaría solo en esta formidable tarea. Armado con la autoridad divina y acompañado por su hermano Aarón, Moisés se preparó para regresar a Egipto. Su corazón, alguna vez dividido entre dos mundos, ahora llevaba la fuerza de un propósito celestial que no reconocía fronteras ni temía a los tiranos. Así comenzó uno de los capítulos más dramáticos y transformadores en la vida de Moisés, marcando el inicio de una épica confrontación que liberaría a un pueblo y definiría para siempre el legado de un hombre elegido para cambiar el curso de la historia. A su regreso a Egipto, Moisés, ahora portador de un mandato divino, se enfrentó al faraón con un desafío que resonaría a través de las eras. «Deja ir a mi pueblo», exclamó Moisés. Pero el corazón del faraón, endurecido por el orgullo y el poder, se resistía una y otra vez. La confrontación entre Moisés y el faraón había escalado, y la resistencia del gobernante egipcio enfrentaba ahora una advertencia divina. Moisés, con la autoridad de lo alto, extendió su vara sobre las aguas del Nilo, el río que era no solo la fuente de vida de Egipto sino también un símbolo sagrado de su identidad y prosperidad. En un acto que desafiaría el corazón mismo de la civilización egipcia, las aguas vibrantes y claras del Nilo comenzaron a cambiar. Ante los ojos incrédulos de los egipcios, el río se teñía de un rojo oscuro y amenazante. Era como si el mismo corazón de Egipto sangrara. La sangre no solo cubrió el Nilo, sino que se filtró en los canales, lagos y estanques, extendiéndose por toda la tierra como una red de venas heridas. El agua, fuente de todo sustento, se volvió fuente de muerte. Los peces, esenciales para la dieta de los egipcios, flotaban muertos sobre la superficie teñida, y el hedor de la descomposición se extendía por el aire cálido del delta. Los egipcios, aterrados y confundidos, corrían hacia el río, intentando recoger agua clara solo para verla transformarse en sangre en sus manos. El impacto fue inmediato y devastador. Sin agua potable, el pánico se apoderó de las ciudades y los pueblos. La gente cavaba desesperadamente alrededor del río, buscando fuentes subterráneas que aún fueran puras. Mientras tanto, en el palacio, el faraón observaba con horror y furia cómo su reino sufría bajo el peso de esta calamidad. A pesar de los esfuerzos de sus propios magos, quienes replicaron el milagro como un truco pero no pudieron revertirlo, su corazón comenzó a endurecerse aún más. Se negaba a ceder ante la demanda de liberar al pueblo hebreo, aunque cada día que pasaba, Egipto se sumía más en la crisis. Esta primera plaga fue una demostración palpable no solo del poder que Moisés invocaba, sino también de la severidad con la que serían tratadas la obstinación y la tiranía. Era un presagio oscuro de lo que estaba por venir si el faraón continuaba desafiando la voluntad divina. La segunda plaga que Moisés invocó sobre Egipto llegó como una advertencia aún más tangible de que su llamado no debía ser ignorado. Mientras el Nilo aún se recuperaba de su transformación en sangre, otra señal de desafío divino emergió. Con un mandato de Moisés, y bajo la mirada reticente del faraón, las tierras de Egipto fueron invadidas por una marea de ranas. Estos anfibios, que generalmente habitaban tranquilamente las orillas del río, comenzaron a multiplicarse a un ritmo alarmante, impulsados por una fuerza sobrenatural. Las ranas emergieron en olas, saltando de las aguas aún manchadas de rojo, invadiendo primero las zonas rurales y luego las ciudades. No había lugar en Egipto libre de su presencia. Entraron en las casas de los egipcios, ocupando cocinas y dormitorios, encontrando incluso su camino hacia los hornos de cocción y las camas. Los gritos de disgusto y sorpresa resonaban por las calles mientras las ranas perturbaban el sueño y la vida diaria de todos los habitantes. El faraón, al principio incrédulo ante esta nueva calamidad, pronto se encontró a sí mismo y a su corte real rodeados por estos intrusos que saltaban. Las cocinas del palacio, normalmente un lugar de orden y precisión, se convirtieron en escenas de caos mientras los sirvientes intentaban desesperadamente deshacerse de las ranas que interferían con sus tareas. El impacto sobre la vida cotidiana fue inmenso. La higiene se volvió una batalla constante, y el aire se llenó de un croar omnipresente que recordaba a los egipcios su vulnerabilidad ante el poder que Moisés manifestaba. La plaga también tenía un significado más profundo, pues las ranas, consideradas sagradas para algunas deidades egipcias, eran ahora una maldición en sus propias casas, desacralizando su significado religioso y cultural. A medida que el faraón enfrentaba esta invasión, su resistencia comenzaba a flaquear.
Impulsado por la urgencia de su corte y su propio deseo de restaurar el orden, por primera vez consideró seriamente las demandas de Moisés. Pero aún en este momento de crisis, su decisión final se vio afectada por su orgullo y su corazón se endureció una vez más cuando la plaga fue milagrosamente retirada a petición de Moisés. El faraón rehusó liberar a los israelitas, sellando así su destino a más sufrimientos divinos. Esta segunda plaga no solo fue un testamento del poder de intervención de Dios a través de Moisés, sino también un mensaje claro: cada plaga aumentaría en intensidad hasta que el faraón cediera, un recordatorio sombrío de que el desafío a la voluntad divina traería consecuencias cada vez más graves. Tras la retirada de las ranas, el faraón persistió en su desafío, rehusando aún liberar al pueblo de Israel. Con cada plaga que pasaba, el corazón del gobernante se endurecía, desafiando no solo a Moisés sino al poder divino que lo respaldaba. Sin embargo, la tercera plaga que Moisés invocó sobre Egipto no dejó lugar a dudas de que las fuerzas de la naturaleza podían convertirse en un adversario formidable. Con un golpe de su vara sobre el polvo de la tierra, Moisés convocó a los mosquitos desde el suelo mismo de Egipto. Al instante, nubes de estos pequeños insectos se levantaron en un torbellino de picazón y molestia. El polvo de la tierra parecía cobrar vida, infestando a hombres y animales por igual, cubriéndolos con un manto de irritación insufrible. Los mosquitos, imperturbables en su misión, se infiltraron en cada rincón y grieta, ensombreciendo la vida cotidiana de los egipcios con su omnipresencia. No había lugar donde esconderse de su alcance, llenaban el aire, cubrían la piel y se colaban en las narices, oídos y bocas de todo ser viviente en su camino. El picor y la incomodidad eran constantes, y el zumbido de sus alas se convirtió en un ruido de fondo continuo para la desdicha de los afectados. Esta plaga, aunque pequeña en tamaño, fue vasta en su efecto. Las picaduras inflamaban la piel, y el rascarse constante dejaba marcas y heridas abiertas. Los egipcios, desesperados por algún alivio, recurrieron a ungüentos y remedios, pero poco podía hacerse para escapar de la persistencia de los mosquitos. La magnitud de esta plaga también desafió a los magos del faraón, quienes por primera vez admitieron su incapacidad para replicar o contrarrestar el fenómeno. Esto es el dedo de Dios, declararon, un reconocimiento de que la fuerza detrás de Moisés superaba cualquier truco o magia que ellos podían conjurar. Este incesante asalto de los mosquitos marcó un punto de inflexión en la saga del Éxodo. Aunque el faraón se mostró momentáneamente conmovido por la persistencia y severidad de las plagas, su decisión de mantener a los israelitas en cautiverio solo fortalecía la resolución de Moisés y aseguraba la continuación de su lucha. Cada plaga dejaba en claro que la liberación del pueblo de Israel no sería negociada, sería arrancada de las garras de un tirano renuente, plaga tras plaga, hasta que la libertad fuera concedida. Tras el incesante ataque de los mosquitos, Egipto apenas tenía tiempo de respirar antes de que la siguiente calamidad se desatara sobre su tierra. La cuarta plaga, un enjambre de moscas voraces, fue invocada por Moisés como un nuevo recordatorio del poder que desafiaba al faraón. Estos insectos no eran como las comunes moscas que los egipcios habían conocido, eran más grandes, más agresivas y aparecían en números abrumadores. Con apenas un gesto de la vara de Moisés, el aire se oscureció con las densas nubes de moscas. Estos enjambres se precipitaron sobre pueblos y ciudades con una ferocidad voraz. Penetraron en cada hogar egipcio, infestaron los mercados, perturbaron los templos e incluso invadieron las habitaciones reales. Las moscas cubrían las paredes, los techos y cualquier superficie expuesta, convirtiendo la vida diaria en un ejercicio de desesperación y disgusto. El zumbido ensordecedor de las alas de las moscas se mezclaba con los gritos de los egipcios que intentaban proteger sus alimentos y sus cuerpos de estos invasores implacables. Las moscas no solo eran una molestia, transmitían enfermedades, contaminaban todo lo que tocaban y dejaban tras de sí una capa de suciedad pegajosa que se adhería a la piel y las ropas. Esta plaga tenía un significado especial. Las moscas, asociadas en la religión egipcia con aspectos de protección y destrucción, eran ahora un instrumento de castigo divino. Esta inversión de lo sagrado en lo profano impactó profundamente el espíritu y la moral de los egipcios, minando su fe en la protección de sus propios dioses. En el palacio, el faraón se encontraba en un estado de furia y desesperación. Con cada plaga que pasaba, su resistencia a las demandas de Moisés se debilitaba, pero su orgullo lo empujaba a persistir en su negativa. Bajo la presión de esta devastadora plaga, el faraón hizo una promesa a Moisés de liberar al pueblo hebreo, solo para retractarse una vez que las moscas fueron milagrosamente retiradas por oración de Moisés.
Este ciclo de desafío y retractación solo sirvió para intensificar la determinación de Moisés. Sabía que la libertad de su pueblo era inminente, pero requeriría más que la intervención divina, necesitaría también romper completamente la voluntad del faraón. Cada plaga no solo era un acto de castigo, sino también un acto de liberación, un paso más hacia la emancipación del pueblo de Israel. El faraón, aún obstinado en su decisión de no liberar al pueblo hebreo, pronto enfrentaría una nueva y devastadora plaga. La quinta calamidad que Moisés anunció afectaría directamente a la riqueza y el sustento de Egipto, su ganado. En un país donde la riqueza agrícola y la prosperidad económica estaban intrínsecamente ligadas a la salud de sus animales, esta plaga amenazaría no solo el bienestar físico sino también la estabilidad económica de la nación. Con la solemnidad de su misión pesando sobre él, Moisés levantó su vara hacia el cielo, invocando la peste que descendería sobre los rebaños egipcios. Casi de inmediato, una enfermedad misteriosa y fulminante comenzó a propagarse entre el ganado que pastaba en los campos. Vacas, ovejas, caballos, camellos y burros comenzaron a caer, uno tras otro, en una exhibición alarmante de muerte y descomposición. Los pastores y campesinos, que dependían de estos animales para arar sus campos y como fuente de alimento y comercio, observaban impotentes cómo la enfermedad diezmaba rápidamente sus rebaños. El impacto fue instantáneo y abrumador. El lamento por la pérdida resonaba a través de las vastas praderas y granjas, mientras que el hedor de la carne en descomposición llenaba el aire. Esta peste no solo representaba una pérdida económica masiva, simbólicamente, era un golpe directo a las deidades egipcias asociadas con la fertilidad y la protección animal, desafiando la creencia en su poder y su providencia. La incapacidad de los dioses egipcios para proteger estas criaturas esenciales minó aún más la confianza y la fe de la gente en su liderazgo divino y terrenal. En el palacio, la noticia de la devastación llegó como un augurio sombrío. El faraón, confrontado con la creciente desesperación de su pueblo y la palpable disminución de su propia grandeza, se encontró en una encrucijada de indecisión y desafío. A pesar de la evidente manifestación del poder de Moisés y su Dios, el orgullo del faraón y su corazón endurecido le impulsaron una vez más a negarse a liberar a los israelitas. Cada plaga que se sucedía iba profundizando la certeza de que el conflicto entre Moisés y el faraón estaba lejos de terminar. Con cada acto de desobediencia del faraón, la resolución divina de liberar a los israelitas se hacía más firme, y Moisés, aunque cargado con el peso de su tarea, se mantenía inquebrantable en su fe y su determinación. Tras la devastadora pérdida del ganado, el faraón continuó resistiéndose a las demandas de liberación, sellando así el destino de Egipto para enfrentar una plaga aún más aterradora y personal. La sexta calamidad, anunciada por Moisés, sería una que afligiría directamente a los cuerpos de los egipcios, una manifestación dolorosa del desafío continuado del faraón. Con un gesto profético, Moisés y Aarón tomaron puñados de hollín de un horno y, en presencia del faraón, los esparcieron hacia los cielos. El hollín, portador de enfermedad, se dispersó en el aire, y pronto, lo que parecía ser solo cenizas inofensivas se transformó en una plaga de úlceras. Estas úlceras se manifestaron primero como pústulas ardientes sobre la piel de hombres y animales por igual, estallando luego en llagas abiertas y supurantes que no daban respiro al dolor ni al sufrimiento. El impacto de esta plaga fue visceral y profundo. Desde los más humildes ciudadanos hasta los sacerdotes en los templos, nadie estaba a salvo. Las úlceras cubrían los cuerpos, marcándolos con el tormento de su desobediencia y desafío. Los afectados se retorcían de dolor, incapaces de encontrar alivio. Los gritos de angustia llenaban el aire, un coro desgarrador que testimoniaba la severidad de su padecimiento. Esta plaga no solo castigaba físicamente, también despojaba a los egipcios de su dignidad y perturbaba profundamente las funciones rituales de la sociedad. Los sacerdotes, cuya pureza era esencial para la práctica de sus rituales religiosos, se vieron particularmente afectados, impidiéndoles realizar sus funciones y minando aún más la autoridad de las deidades que supuestamente protegían a Egipto. En el palacio, el faraón se enfrentaba a un dilema cada vez más insostenible. La visión de su propia gente, marcada y sufriendo, comenzaba a erosionar su resolución. Sin embargo, cada decisión de ceder ante Moisés se veía contrarrestada por su obstinación y el endurecimiento de su corazón, una batalla interna que se reflejaba en su reino afligido. Con cada plaga que pasaba, el poder de Dios mostraba no solo su capacidad para castigar, sino también su llamado a la redención.
Moisés, a pesar de la gravedad de las circunstancias, seguía adelante, fortalecido por la justicia de su causa y la esperanza de liberación. Era una guerra de voluntades en la que cada acto de resistencia del faraón solo aseguraba su inevitable derrota y la eventual emancipación del pueblo hebreo. A medida que el conflicto entre Moisés y el faraón se intensificaba, la séptima plaga fue anunciada con una advertencia sombría. Esta vez, la amenaza no solo sería sobre la piel de los egipcios o la salud de sus animales, sino que impactaría directamente el corazón de la economía y la sustentabilidad de Egipto, su agricultura. Moisés advirtió al faraón sobre la llegada de una granizada sin precedentes, tan destructiva que nada como ella había sido vista en toda la tierra de Egipto desde su fundación. Con el cielo aún despejado, Moisés extendió su vara hacia el cielo, y casi de inmediato, la tranquilidad se vio rota por un oscurecimiento repentino. Las nubes se amontonaron, densas y amenazadoras, sobre el vasto paisaje egipcio. Luego, con una furia que parecía querer desgarrar el cielo, comenzó a caer una lluvia de granizo mezclado con fuego. Este no era un fenómeno natural común, era un castigo divino que golpeaba con una fuerza y un propósito claros. El granizo golpeó con una violencia devastadora, destrozando todo a su paso. Los campos de cultivo, que estaban al borde de la cosecha, fueron brutalmente arrasados. Los granos, esenciales para el sustento del pueblo egipcio, fueron aplastados bajo el peso del hielo. Las viñas y los olivares, orgullo de la agricultura egipcia, quedaron desolados, sus frutos y hojas arrancados por la fuerza implacable del granizo. El impacto económico fue inmediato y catastrófico. La destrucción de los cultivos presagiaba hambrunas y una escasez severa en los meses venideros, un golpe directo al bienestar y la estabilidad de la nación. Pero más allá del daño material, la plaga servía como un símbolo potente de la impotencia de Egipto frente al poder que Moisés invocaba. Incluso las estructuras y las estatuas, símbolos del poder faraónico y religioso, no pudieron escapar del azote del granizo. En el palacio, el faraón, testigo de la destrucción y del caos que se cernía sobre su reino, comenzó a vacilar. Por un momento, su resistencia flaqueó, y pareció estar listo para ceder a las demandas de Moisés. Sin embargo, tan pronto como la plaga cesó, su corazón se endureció una vez más, rehusando liberar al pueblo hebreo y condenando a Egipto a sufrir aún más juicios divinos. Esta plaga no solo era un castigo, era una demostración de la soberanía y la supremacía del Dios de Israel sobre la naturaleza y sobre los dioses de Egipto. Moisés, firme y resuelto, continuaba su misión, sabiendo que cada plaga acercaba a su pueblo un paso más hacia la libertad. Con el corazón del faraón todavía endurecido después de la devastadora granizada, Egipto estaba a punto de enfrentar una plaga aún más desoladora. Moisés, en obediencia a la voluntad divina, anunció la llegada de la octava plaga, una invasión de langostas como nunca antes se había visto. Este enjambre no solo consumiría lo poco que había sobrevivido al granizo, sino que también representaría una amenaza existencial para la recuperación futura de Egipto. Al extender su mano sobre la tierra de Egipto, Moisés convocó a las langostas desde el horizonte. En cuestión de momentos, el cielo se oscureció con la densidad de los enjambres. Las langostas descendieron sobre los campos con un voraz apetito, cubriendo el sol y sumiendo el día en una oscuridad casi nocturna. Su llegada fue acompañada por el sonido ensordecedor de millones de alas batientes, un presagio del desastre inminente. Los campos de trigo y cebada, que milagrosamente habían escapado al azote del granizo, ahora se encontraban bajo el asalto de estas criaturas. Las langostas devoraban todo a su paso, dejando tras de sí un rastro de destrucción y desesperación. En horas, vastas extensiones de cultivos fueron reducidas a esqueletos desnudos, arruinando cualquier esperanza de sustento que los egipcios pudieran haber conservado después de las plagas anteriores. Este desastre agrícola no solo significaba la pérdida inmediata de alimentos, sino que presagiaba un futuro de hambruna y penurias económicas severas. Las reservas de grano, esenciales para la supervivencia a través de los años, fueron consumidas en un voraz festín. La desolación se palpaba no solo en los campos, sino en el ánimo de cada egipcio, cuyos medios de vida y seguridad alimentaria se desvanecían ante sus ojos. El impacto en el espíritu egipcio fue profundo. La continua manifestación del poder del Dios de Israel sobre sus propios dioses y sobre la naturaleza misma llevó a muchos a cuestionar la capacidad de su faraón para proteger y gobernar su reino. En el palacio, incluso los consejeros más cercanos al faraón instaron a su líder a reconsiderar su posición, advirtiéndole, ¿no te das cuenta aún de que Egipto está perdido?
Sin embargo, a pesar de la catástrofe y las súplicas de sus consejeros, el corazón del faraón permaneció inquebrantable, y nuevamente se negó a liberar a los israelitas. Moisés, sin embargo, sabía que cada plaga acercaba aún más a su pueblo hacia la libertad, un paso doloroso pero necesario en el camino hacia la redención de Israel. Con las reservas de grano de Egipto devastadas y el país sumido en la desesperación después de la plaga de las langostas, el faraón se encontraba cada vez más aislado en su tosudez. Sin embargo, el poder divino que Moisés invocaba estaba lejos de haber concluido su demostración. La novena plaga, quizás la más sobrecogedora de todas, estaba a punto de descender sobre Egipto y tocar el espíritu y la mente de su gente de una manera profundamente inquietante. Moisés extendió sus manos hacia el cielo, y al instante, la luz del día fue borrada por una oscuridad palpable que se podía casi sentir. Esta no era una simple ausencia de luz, era una oscuridad densa y opresiva que se cernía sobre todo Egipto. Durante 3 días enteros, los egipcios quedaron atrapados en una noche sin fin, una oscuridad que no cedía ante antorcha ni fuego. La vida se detuvo mientras la oscuridad envolvía la tierra. Los egipcios, acostumbrados al brillante sol que dominaba su paisaje, se encontraron incapacitados por el manto de tinieblas. Nadie se movía, nadie podía trabajar. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de todos, ya que la oscuridad era tan profunda que muchos temían haber quedado ciegos. El silencio era solo interrumpido por el sonido de los corazones palpitantes y las respiraciones contenidas. Este fenómeno trascendía lo físico y penetraba en lo psicológico y espiritual. La oscuridad no solo era una demostración de poder, era una representación tangible del aislamiento y la desesperación que el faraón había traído sobre su pueblo. Además, en una cultura que adoraba al sol como una deidad suprema, la completa negación de la luz solar era un mensaje inequívoco de que los dioses egipcios estaban subyugados por una fuerza superior. En el palacio, incluso el faraón se vio afectado por la ausencia de luz. Rodeado por la oscuridad, su soledad y el cuestionamiento de sus decisiones se intensificaron. Sin embargo, a pesar de este castigo severo, su respuesta siguió siendo desafiar la voluntad divina expresada a través de Moisés. Al final del tercer día, cuando la luz finalmente regresó, el alivio fue inmenso, pero el cambio en el corazón del faraón fue apenas perceptible. Aunque la oscuridad se había levantado, las sombras de la obstinación y el orgullo aún nublaban su juicio, preparando el escenario para la 10ª y última plaga, que prometía ser la más devastadora de todas. La tensión en Egipto había alcanzado su punto culminante. Tras 9 plagas devastadoras, cada una más severa y desoladora que la anterior, la resistencia del faraón se mantenía, pero estaba a punto de enfrentarse a la plaga final, la más dolorosa de todas. Moisés, con una gravedad sombría, anunció la 10ª plaga: a medianoche, todo primogénito en Egipto moriría, desde el hijo del faraón que se sienta en su trono hasta el hijo del esclavo que está detrás del molino, y todos los primogénitos del ganado. Esta plaga no solo era una manifestación del juicio divino, sino también un golpe directo al futuro de Egipto, golpeando a cada familia, sin importar su estatus o riqueza. La angustia y el miedo se extendieron por todo el país, palpables en el aire cargado de la noche designada. Cuando llegó la medianoche, un grito desgarrador surgió de Egipto. En cada casa donde había un primogénito, desde las humildes viviendas de los campesinos hasta los opulentos pasillos del palacio, la tragedia se hizo presente. No hubo casa egipcia sin luto, cada familia experimentó el dolor agudo y profundo de una pérdida inimaginable. El mismo faraón, vestido con toda la majestuosidad y poder, no pudo proteger a su propio hijo, y su palacio resonó con su lamento personal y el de su pueblo. La muerte de los primogénitos fue un símbolo poderoso y final de que ningún mortal, ni siquiera un faraón considerado un dios en la tierra, podría desafiar la voluntad del Dios de Israel sin enfrentar consecuencias profundas y dolorosas. Esta plaga tocó el corazón de cada egipcio, dejando una marca indeleble de dolor y transformación. Conmovido por la magnitud de esta última calamidad y finalmente quebrantado, el faraón llamó a Moisés y a Aarón durante la noche. Rendido por el dolor y la derrota, les ordenó que sacaran a los hijos de Israel de entre su pueblo. Con esta demanda, el éxodo de los israelitas comenzó, no solo como una fuga de la esclavitud, sino como una marcha hacia la libertad prometida por su Dios, una libertad comprada al precio de un juicio divino sobre la opresión y la tiranía. Así, bajo la oscuridad de una noche que marcó el fin de una era y el comienzo de otra, los israelitas dejaron Egipto, llevando consigo no solo sus posesiones y ganado,
sino también las profundas lecciones de fe, justicia y la liberación divina. La última y más devastadora de las plagas finalmente quebró la resistencia del faraón. En medio del luto que cubría la tierra, el gobernante egipcio cedió a la demanda divina, liberando al pueblo de Israel. Moisés, ahora visto no solo como un líder sino como un liberador, organizó la salida de su gente con urgencia y secreto, consciente de que la voluntad del faraón podría flaquear en cualquier momento. Así comenzó el éxodo, una huida masiva hacia la libertad bajo el manto oscuro de la noche. Hombres, mujeres y niños, cargados con lo poco que podían llevar, guiados por Moisés, marchaban hacia lo desconocido, hacia la promesa de un nuevo comienzo. Pero el corazón del faraón, una vez más endurecido, lo impulsó a perseguir a los israelitas, enviando su poderoso ejército con carros de guerra y jinetes en una frenética carrera para recuperar su control sobre ellos. El clímax de esta épica fuga se desplegó ante las aguas del Mar Rojo. Los israelitas, atrapados entre el ejército avanzante y el vasto océano, enfrentaron el terror absoluto. Fue en este momento de desesperación máxima que Moisés, sosteniendo firme su fe, extendió su mano sobre el mar. Con una intervención divina, las aguas se dividieron, creando un camino en el lecho marino, con muros de agua a ambos lados, un milagro que desafiaba toda realidad. El pueblo pasó a través del mar en suelo seco, con las aguas como testigos mudos de su paso hacia la libertad. Detrás, el ejército egipcio, en un acto final de desafío, ingresó al camino abierto por las aguas. Sin embargo, una vez que los israelitas alcanzaron la seguridad del otro lado, las aguas se desplomaron sobre los egipcios en una furiosa reafirmación del poder que protegía a Moisés y su pueblo. Con la seguridad de su liberación asegurada y el enemigo vencido, Moisés y los israelitas se detuvieron en la otra orilla, donde cantaron un cántico de victoria y gratitud. Este evento no solo marcó el final de su cautiverio, sino también el comienzo de una nueva relación entre ellos y su Dios, quien los había liberado no solo de la esclavitud física, sino de la sombra del desaliento y el miedo. A medida que la luz del amanecer se esparcía sobre las aguas calmadas del Mar Rojo, Moisés miraba hacia el vasto desierto que les esperaba. Sabía que su misión estaba lejos de terminar, que su fe y liderazgo serían desafiados de maneras que aún no podía imaginar. Pero en ese momento, con el sonido del mar retumbando en sus oídos, comprendió profundamente que su pueblo nunca más sería el mismo. Habían presenciado lo imposible, y ese milagro forjaría su identidad para siempre. A medida que la figura de Moisés se desvanece en las páginas de la historia y en el horizonte del desierto, nos quedamos contemplando el legado de un hombre cuya vida estuvo marcada por desafíos inimaginables y actos de fe inquebrantable. Desde las aguas salvadoras del Nilo hasta las cumbres tempestuosas del monte Sinaí, su jornada fue más que la liberación de un pueblo, fue el nacimiento de una nación bajo la guía de leyes divinas que resonarían a través de las eras. Moisés no fue solo un liberador. Fue también un legislador, un mediador entre Dios y su pueblo, cuyas tablas de la ley siguen influenciando a millones de almas en todo el mundo. Su historia nos invita a reflexionar sobre las complejidades del liderazgo y los sacrificios que conlleva el verdadero servicio. En cada paso decisivo, en cada momento de duda, Moisés eligió la fe sobre el temor, la acción sobre la hesitación. Hoy, su legado nos desafía a considerar nuestras propias vidas, los mares que debemos cruzar, los desiertos que debemos atravesar, y los montes que debemos escalar. ¿Cómo enfrentamos nuestros propios desafíos? ¿Qué podemos aprender de su determinación y su entrega a una causa mayor que él mismo? Invitamos a todos nuestros espectadores a compartir en los comentarios cómo esta historia ha tocado sus vidas o qué lecciones creen que se pueden extraer de la vida de Moisés para aplicar en nuestro mundo moderno. Y si esta narrativa de coraje y convicción ha resonado contigo, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más historias que tienen el poder de inspirar y transformar. Moisés nos enseñó que, a veces, para encontrar nuestra propia tierra prometida, debemos estar dispuestos a dejar atrás lo familiar, enfrentar lo desconocido, y confiar en que, a través de nuestra fe y acciones, podemos alcanzar lo imposible. Así como las aguas del Mar Rojo se apartaron para revelar un camino hacia la libertad, nuestras propias vidas pueden ser testigos de milagros cuando nos atrevemos a creer y a actuar con convicción. Mientras cerramos este capítulo de nuestra serie sobre figuras trascendentales de la historia bíblica, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad. Si esta historia de Moisés, su coraje y su fe inquebrantable, ha resonado contigo o te ha inspirado de alguna manera, por favor, compártelo con nosotros en los comentarios abajo.
¿Hay algún desafío en tu vida donde necesitas dividir tus mares? ¿Qué lecciones crees que Moisés te enseña que puedes aplicar en tus propias pruebas? Además, si tienes preguntas o deseas más información sobre algún aspecto particular de la historia que hemos compartido hoy, no dudes en preguntar. Estamos aquí para explorar más profundamente estas narrativas contigo. Y recuerda, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Al hacerlo, no solo te mantendrás actualizado con nuestras últimas publicaciones, sino que también ayudarás a crecer una comunidad de personas apasionadas por aprender y compartir las ricas enseñanzas de las historias bíblicas. No te pierdas nuestros próximos videos. Estamos preparando más contenidos que iluminarán otras figuras y eventos increíbles que han modelado la fe y la historia. Tu participación es crucial para nosotros. Cada like, comentario y suscripción nos motiva a seguir produciendo contenido que no solo educa, sino que también inspira y une. Así que, ¿qué esperas? Únete a nuestra comunidad hoy y sé parte de esta maravillosa jornada a través de la historia y la fe. Juntos, podemos explorar el pasado, entender el presente y inspirarnos para enfrentar el futuro con esperanza y coraje.